Bueno, vamos a concluir de esta manera, ¿no? Sí, Julio. No, que iban a notar que de eso que usted me dice, en Colombia hay una cultura que no están los chipchas, ¿no? Estaban en lo que era el centro de Colombia y en sus escritos y sus historias dice que tenían 3 mandamientos. Era no matarás, no robarás. Se han copiado de los incas. No, que en cuanto a la conciencia, que Dios juzgará a la conciencia del hombre, ¿no? Ellos tenían conciencia que era malo matar, era malo robar y era malo mentir. Y ellos tenían eso dentro de su cultura. Entonces, no, lo decía que por el hecho de que siempre me preguntaban a mí, por ejemplo, ellos que se condenaron, entonces van para el infierno, pues, hasta que yo encontré esa palabra, bueno, dice Pablo que juzga la conciencia del hombre. Que Dios ha obrado inclusive en esos tiempos cuando no había nadie que evangelizara. Y que Dios tendrá misericordia y que tenga misericordia. Sí. Bueno, pero no, yo lo he planteado, pero no sabemos ahí. Entonces, yo quiero concluir con esto. En Cristo Jesús, todo pecado es perdonado. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Haya sido yo un blasfemo, haya sido lo que ha sido. En Cristo Jesús, el que viene a Él, ¿no? Su sangre limpia de todo pecado, sin excepción. Entonces la blasfemia del Espíritu Santo serían 2 cosas, ¿no? Una, que es un pecado gravísimo atribuirle atribuirle al diablo, ¿no? La obra que es de Dios, ¿no? Es un pecado gravísimo porque la destrucción, ir en contra de la iglesia, el pueblo de Dios, la comunidad de Dios, porque ahí habita el Espíritu Santo y ahí se mueve, es un pecado gravísimo. Y en segundo lugar, ya un aspecto más global, el pecado imperdonable sería el rechazo persistente a esa obra de Dios hasta el final de la vida. Entonces ya uno no puede ser perdonado porque uno mismo se pone en el camino equivocado, ¿vale? Pero igual sigue abierto, ¿no? Sigue abierto porque cada una de estas cosas aún deja espacios en los cuales uno puede pensar que no satisface completamente, ¿vale? Muy bien, vamos a dejar el pecado del Espíritu Santo ahí, y si tú te has arrepentido, te has convertido y notas la obra de Dios en tu vida, ¿no? Entonces vemos que sí, porque no lo hacen. no, es que la verdad, por ejemplo, Dios sabe por qué hace las cosas, porque la salvación de Saulo y Pablo da una tranquilidad impresionante a todos nosotros, ¿no? Porque dice Pablo, para que en mí se mostrase todo su poder. O sea, en Pablo tú ves cómo resplandece el poder y la gracia de Dios. Que del peor de los peores hagan más grandes los apóstoles, desde mi punto de vista, eso nos habla, ¿no? De hasta qué grave, hasta qué punto es el amor de Dios, la gracia de Dios. Y el que se condena rechaza eso, ¿no? O sea, rechaza el regalo más grande, rechaza la salvación. Rechaza la salvación. Entonces, ¿cómo se le da por un lado? Ya no hay otro camino, ya no hay otra manera, ya no se puede crucificar más. Otra vez a Cristo, ¿vale? Muy bien, eso en cuanto a vamos a sí, ayer vamos en el material de ayer la declaración de fe. Hoy día casi hay huelga de hermanas, ¿no? Se han ido de viaje 2. Libro de viaje. Declaración de fe de la Alianza Cristiana Misionera. ¿Lo tienen? Ayer en la página. Sí. Sí, dice así.
La confraternidad mundial aliancista, o sea, la alianza a nivel mundial es una confraternidad. O sea, no hay una iglesia que mande. Es una confraternidad. La Confraternidad Mundial de Iglesias ha publicado la siguiente declaración de fe, a la cual adhieren todas las iglesias aliancistas partícipes de esta confraternidad. Primero, hay un solo Dios, que es infinitamente perfecto y existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Murió en la cruz, el justo por los injustos, como sacrificio sustitutivo, y todos los que creen en Él son justificados por medio de su sangre. Resucitó de entre los muertos, según las Escrituras. Actualmente está a la diestra de majestad en lo alto como nuestro gran sumo sacerdote. Vendrá otra vez para establecer su reino, justicia y paz. 3. El Espíritu Santo es una divina persona, enviado para morar en el creyente, para guiarlo, enseñarlo y darle poder. Eso es importante. ¿Para qué fue enviado? Guiarnos, enseñarnos, darnos poder y para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Los testamentos antiguos y nuevos son infalibles tales como fueron originalmente inspirados. Fueron inspirados realmente por Dios y son una revelación completa de la voluntad de Dios para la salvación de los seres humanos. Constituyen la única regla divina de fe y práctica cristiana. 5. El hombre fue creado originalmente a la imagen y semejanza de Dios, cayó por su desobediencia y así incurrió en la muerte tanto física como espiritual. Todo hombre nace con la naturaleza pecaminosa, está separado de la vida de Dios y puede ser salvo solo por la obra expiatoria del Señor Jesucristo. El fin de los impenitentes e incrédulos es la existencia eterna en sufrimiento consciente, el del creyente es de gozo y dicha eterno. La salvación se ha provisto por medio de Jesucristo para todos los hombres, y los que se arrepienten y creen en Él, nacen de nuevo por medio del Espíritu Santo, reciben el don de la vida eterna y llegan a ser hijos de Dios. 7. Es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo y enteramente santificado, separado del pecado y del mundo, y completamente dedicado a la voluntad de Dios, y así recibirá poder para vivir santamente y servir eficazmente. Esta experiencia progresiva efectuada en la vida del creyente después de su conversión. Lean bien el número 7 y hagamos unos comentarios. Sí, pero están colgados en un techo y hay que... ¿Eh? Sí, y no sé si son más buenos que este. Está bien. ¿Qué tenemos por la 7? Por el punto 7 de la declaración de fe. Primero es por la voluntad del Señor, Dios. Yo veo el proceso de santificación, ¿no? Es un progreso constante la vida del creyente, ¿no? De su conversión. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todos llenos, que vivamos en santidad. que todo se convierta. Para vivir, para recibir poder para vivir en santidad. Sin hablar de la santificación. Ajá, exactamente. Recibir el poder para poder vivir esa vida de santificación que es continua. Yo creo que hasta la eternidad. ¿No? Hasta que nos moramos. Sí, señor. Y después ya no sigue esa santificación. Ya no te hagas. Miren, entonces miren, ¿es opcional para el creyente ser lleno del Espíritu Santo? ¿Es una opción? ¿O es un llamado
una obligación. Es que no hay otra forma de vivir la vida cristiana. Bueno, eso no hay otra forma, sí hay, Ah, bueno, o sea, pero entiendo lo que me quiere decir. ya. Que, Se puede decir que es un Es proceso, imprescindible, ¿no? es un proceso y lo que va quedando o sea, en cierto nivel, por llevarlo así, del proceso, que está en diferentes niveles de este proceso. a ver, No. antes del proceso, ¿no? Porque la llenura, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿No? La llenura es distinto al bautizo, porque hemos dicho que el bautizo es la conversión, ¿vale? ¿No? Y todo creyente durante toda su vida tiene el Espíritu Santo, todos lo tenemos y lo tendremos siempre. Pero la llenura son como momentos en los cuales el Espíritu Santo viene y hace una obra especial dentro de uno, ¿no? Y te da una capacidad especial para una tarea. Entonces, eso, o sea, tú no puedes vivir en un estado permanente de llenura, evidentemente, ¿no? La llenura son momentos ¿Por que qué, se repiten. pastor? ¿Ah? ¿Por qué no se puede? Porque, por lo siguiente, porque tú ya vives en el Espíritu, pero la llenura es como un toque especial de Dios en tu vida para una misión especial, por ejemplo, ¿no? Para algo particular. Es una experiencia con Dios, quiero decir. Entonces, de un nivel superior, de un nivel distinto. Entonces, por eso dice Pablo, ¿no? No se embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, sino sed llenos de Espíritu. Es que este ser llenos está hablando de algo que tenemos que buscar nosotros continuamente. Exacto, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una búsqueda. Porque la vida cristiana no es así, en realidad. No es, bueno, para unos puede ser así, ¿no? Lo óptimo tampoco es esto, ¿no? La vida cristiana puede ser así, ¿cierto? Porque cuando yo peco, de alguna manera contristo el espíritu. Entonces, pero tengo que buscar que el espíritu nuevamente me llene y me saque de mis baches. ¿Comprende? ¿No? O sea, que se avive dentro de mí, porque llenura es gobierno. Entonces, a veces durante el día o a veces durante aún semanas, en realidad no está gobernando el Espíritu Santo. Y hay momentos que sí, gobierna, pero como somos pecadores, otras descendemos. Y otras necesitamos buscar que Dios nos llene. Es una búsqueda continua, constante, ¿vale? Entonces, esa es la voluntad de Dios, según ¿no? ¿Por qué es la voluntad de Dios? Porque la Biblia lo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y no resistáis. Claro, sed llenos del Espíritu Santo. Por eso es la voluntad de Dios, porque es un mandato. Ser es un mandato de Dios. ¿Vale? Entonces ser lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, es una búsqueda de Dios. sí, una búsqueda de Dios que concluye, milagros, en que Dios gobierna tu vida. Pero que tú la puedes perder. Y de hecho que a veces la perdemos porque en algunas áreas Dios ya no comienza a gobernar. No. Uno mismo. Entonces es un examen constante, ¿no? Es no decaer nunca, en otras palabras. No es no confiarse, no decir, bueno, ya fui lleno y ya. Ese es un error que comete la gente, por ejemplo, cuando va para que le pongan las manos. Porque piensan que allí ya, ¡pum!, despegan y ya nunca más, porque ya no pecan, ¿no? Ya están en otro nivel espiritual, imposible salir de allí. Entonces, y ahí se equivocan entonces, porque no siguen enriqueciendo su vida espiritual y otra vez que caen y quieren buscar otra vez ese tipo de experiencias de esa manera porque otra vez quieren subir de nivel, ¿no? Porque tienen una idea equivocada. La llenura es gobierno, es control de Dios en la vida, que puede venir, sí, es verdad, puede venir un momento de una predicación o de un evento especial, pero que uno es responsable de mantenerlo, ¿vale? Entonces, esa es la llenura. O sea, entonces alguien ha dicho así, ¿no? Imperdonable. Sí, alguien ha dicho así, ¿no? La llenura
Ahí hay sabor. El hermano también. Sabor latino. El callado. Mensaje espiritual, hermano. Entonces, mira, alguien ha dicho esto, la llenura no es tanto cuánto de Dios hay en mí, sino cuánto de mí tiene Dios. No es tanto cuánto yo tengo de Dios, así como que cogiera a Dios y me llenara a Él. Tendría cuánto de mí yo le doy a Dios, cuánto de mí Él tiene en sus manos. Porque la llenura es control. ¿Entienden, no? La llenura es gobierno de Dios en tu vida. Por eso que se contrapone a la embriaguez. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, no tendría nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Porque si Pablo quisiera estar advirtiendo simplemente de que no nos embriaguemos, no sé por qué lo pone ahí. Pero sí tiene que ver por qué. Porque cuando una persona está embriagada, ¿quién le controla? El vino. El vino. Nadie. O la cerveza. Ah, no, le controla el alcohol que corre por sus venas. Por eso que por eso que alguien que está ebrio, si cuando está sobrio es casi un mudo, no dice nada, cuando está ebrio se vuelve hablador. ¿Han visto así personas así que se vuelven elocuentes? Cuando está sobrio es tímido con las chicas, cuando está con el trago es un don Juan, un conquistador, ¿no? Entonces, ¿de dónde le sale eso? ¿Por qué le miran acá? El marco. A mí nunca me has visto ebrio. ¿Sí? No puedes haberme visto nunca ebrio porque hace más de 30 años que no estoy ebrio. No, pero es conquistador, hijo de... Ah, conquistador. Pero sin estar ebrio. Eso tiene más mérito. Eso tiene mucho más mérito, ¿eh? Ay, qué bueno. Entonces Pablo contrapone, pero quiere que digamos, pensemos, ¿no? Claro, una persona ebria cuando está ebrio ya no es serio en realidad, está siendo controlado por otra fuerza. Y tal es el control y gobierno de esa fuerza que le hace ser otro. ¿No? No es. Si es tímido, repito, se vuelve osado, ¿no? Entonces, si no habla, habla mucho. Si no es cariñoso, se pone cariñoso. Sí, si te quiere besar por ¿no? Es como si se convirtiese esa persona en otra. ¿No? En otra, ¿por qué? Porque el alcohol lo gobierna. Entonces Pablo dice, bueno, así como a estos les gobierna el alcohol, Como un ejemplo. ¿se hacen otros? Si el Espíritu Santo te llena, ¿no? Te O sea, gobierna te también. gobierna, tú vas a llegar a ser ese otro más semejante a Jesucristo. O sea, vas a salir por encima de tus limitaciones, te llena. Entonces, por eso también decimos, ahora, ¿eso es un estado permanente? No. Porque uno puede otra vez decaer, pero hay que buscarlo siempre. Entonces, sed continuamente lleno del Espíritu Santo. O sea, no llegas a un level ya absoluto Absoluto y constante. y ya no. Porque somos inconstantes, pues la llenura es inconstante también. Exacto, ¿no? Entonces, hay que guardar y hay que mantener eso. Pastor, y la Sí. autoridad espiritual, por llamarlo así, Ajá. que a veces se ven en algunos siervos, puede ser también eso si me dice que la llenura no es constante, esa autoridad espiritual, sin embargo, sí es constante en muchos siervos del Señor, ¿no? Sí, ¿Cómo se puede sí, explicar? porque ya proviene de otra cosa, creo yo, ¿no? Viene de una vida de santidad. Santidad, ¿no? Conducta, ¿no? Conducta. Sí, o sea, la llenura, digo, son momentos, ¿no? Donde, por ejemplo, vamos a ponerlo así, bien lo más simple, ¿no? Yo me doy cuenta que mi vida espiritual ha decaído. Lo noto, o no nos pasa eso, ¿sí? ¿Pasa? Sí, ¿No? uno lo sabe. Tú lo sabes. Uno lo sabe. No está bien algo, ¿no? Entonces tú comienzas una búsqueda de Dios. Una búsqueda de Dios. Y esa búsqueda de Dios te comienza otra vez a llenar, ¿no? Te das cuenta que Dios comienza a hablarte, comienzas a confesar pecados, vas detectando por qué estás así, ¿no? Entonces, y en esa búsqueda puede ser un momento donde tú percibes realmente que la presencia de Dios ha venido a ti, La decadencia espiritual es buena. Pues. ¿no? O sea, has tenido una experiencia, ¿no? Tú sabes que, o en ese momento sientes el perdón de Dios con todas las fuerzas del Señor, ¿no?
y te levantas de otra manera distinta. No absoluta, o sea que no, que ya no, pero es un toque especial del Señor. Entonces, eso Simpson le decía volver a la cruz, ¿no? Que en la vida hay que volver a la cruz varias veces, ¿no? Lo que pasa es que con el pentecostalismo eso se tergiversa y se habla de que hay que ir a la cruz 2 veces, una cuando te conviertes y otra con el bautismo, ¿no? Y ya no es necesario porque ya ese poder ya es como que te seguirá para siempre, con una vida constante de poder. Y en verdad por la experiencia sabemos que no es así. Aun cuando hayas tenido una tremenda experiencia de poder y de ver al Señor, puede ser que luego te descuides y lo necesites otra vez, ¿vale? O sea, ese gobierno del Señor. Y eso es ser honesto, hermano, porque eso nos pasa a todos. Pues lo que tú dices es que esas reiteradas experiencias de llenura, de volver a la cruz, Marco, son las que le van dando autoridad espiritual a una persona, en verdad, ¿no? O sea, no le da la autoridad espiritual a una persona el hecho de que sea impecable, porque todos pecamos. Pero sí le da la autoridad a esa persona, esa comunión con Dios constante, ese volver a la cruz, ¿no? Pero es un sentir, ¿no? No es, o sea, claro, cuando hablan con autoridad, pero es un sentir cuando tú te estás frente a esos siervos, ¿no? Tú lo sientes en tu espíritu, te da esa vibración y esa autoridad, ¿no? Exacto. Entonces, mire, otra vez después de esto, revisemos bien el ciclo. Es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo. O sea, es una obligación que uno sea lleno, ¿no? Dice, y enteramente santificado, ¿vale? Esto un poco explica lo que es la santificación. Es la explicación, separado del mundo y del pecado del mundo. Eso es en tiempo de santificación en la declaración de fe, ¿no? Separado del pecado del mundo. O sea, después de santificado viene la definición en realidad. ¿Qué es la santificación? Alguien que está separado del pecado del mundo y completamente dedicado a la voluntad de Dios, o sea, al servicio de Dios. Ese es el concepto de santificación. ¿Vale, hermanos? Es, me aparto del pecado del mundo, pero no me quedo ahí, sino para dedicarme. O sea, salgo de un lugar para entrar a otro. Como decía Pablo, dejo de ser siervo del pecado para hacerme siervo de Dios. ¿Vale? Esa es la comprensión completa de santificación. Me separo y me aparto para entregarme a la voluntad de Dios, siempre, santificación. Pero ese dedicarte, perdón, Sí. se habla enteramente del siervo que se dedica a la obra, porque, o sea, por un creyente normal, por llamarlo así, ¿no? Y una vida normal tranquila, una ama de casa, dedica a su familia tranquila y no hace un gran trabajo, o sea, No, es dedicarte a la voluntad de Dios, quiere decir que Dios está en todo en tu vida. Porque tú puedes coger una escoba y barrer para Dios. Y el acto de barrer se convierte en un acto santo. Y edificar tu hogar para Dios también. Exacto, sí. Tú puedes darle de comer a los niños y como está Dios en tu vida en todo, o sea, ese darle de comer a los niños se vuelve un acto santo para Dios. Entonces, el creyente no vive una dualidad, no hay cosas santas y cosas seculares o profanas. El trabajo se hace también en un lugar santo, un lugar donde Dios es glorificado. O sea, todo se hace santo. En la vida del creyente todo se hace santo, porque si él rompe con el pecado y con el mundo y se entrega a Dios, no hablamos a una actividad particular, sino que se entrega a Dios. Entonces, lo que él haga, sea dentro de la iglesia, sea fuera de la iglesia, el Señor dice. Es para el Señor. ¿No? Todo lo que hagan es para el Señor. Entonces, ya no hay ese dualismo de pensar, bueno, es que estoy aquí en mi trabajo y esto no es de Dios. ¿No? Si tu corazón está con Dios, si estás lleno de Dios, ese trabajo glorifica a Dios. En ese trabajo es para Dios, ¿cierto? Pues toda la vida es un acto de santidad. Todo. Es lo que se llama podríamos decir que ese proceso es que va en progresivo, Sí.
también se conoce como la santificación espiritual experimental. Sí, exactamente, ¿no? Porque en cierta forma todos aquí somos santos. Somos santos en el sentido de que Jesucristo nos ha separado, ¿no?, para el Señor. Pero tiene que ser eso una santificación experimental, o sea, una realidad de la vida, vivirla. Si no, no tiene sentido. Hay que vivirla, ¿no? Vivirla, sentirla y transmitirla. Sí, eso es lo que quiero decir. Sí, claro, exacto, ¿no? Porque si la vivimos, pueden ser dos vivencias, puede ser solamente para mí, pues que sería una cuestión monacal, ¿no? Claro. Voy a un pero cuando ya lo vives, solo sale la vida, solito, no necesidad de sí, porque no estás solo, estás... Sí, pero en verdad, sí, pero Eduardo también tiene razón en el sentido de que a veces cuando no hay una buena enseñanza, esas vidas llenas de Dios, por la mala enseñanza, a veces se han perdido, se han perdido en esos sistemas, ¿no?, que hemos conocido todos, ¿no?, encerrados en una calle de monasterio, se han perdido. Y ahí ha habido gente realmente que ha experimentado Dios. Por ejemplo, hay muchos escritores místicos en España que tú lees sus escritos y tú dices, estos han conocido a Dios. Pero el contexto en el que crecieron y salieron era muy cerrado, ¿no? Pero nosotros sí no tendríamos excusa, porque nosotros sí entendemos como la función de ser sal y luz. No va a ser al interior de un recinto, no tiene que ser al exterior, ¿no? Y ser sal y luz no es otra cosa que eso, que la vivencia en el mundo de una persona que está llena de Dios, que está en un proceso de santificación. Entonces la santificación tenemos que entenderla como un proceso también, una experiencia progresiva. Yo creo que eso nos sirve para primeramente ser misericordiosos con nosotros, de verdad, ¿no? Y misericordiosos con otros también, porque si la santificación es un proceso progresivo, entonces hay margen para tolerar y perdonar a mi hermano, ¿no?, para perdonarle y no decir definitivamente no, tú te comportas como un inconverso. Progresiva también es viendo el pasado, porque muchas veces empieza la santificación pero con cosas que no amo. Sí. Lo progresivo también es retroactivo, por decirlo de esta manera. En el tiempo perdonas a gente que te ha hecho daño, claro, en el pasado, que no perdonaste en el momento de la conversión, a lo mejor porque no lo entendías, pero con el tiempo lo perdonas. Exacto. Porque la santificación es lo que hace, por ejemplo, cuando vienen al Señor personas que se convierten y, por ejemplo, no se han casado, están viviendo juntos todavía y como están viviendo juntos, no se sienten que se aman, todos piensan que están bien, ¿no? Puede haber cierta conciencia o pueden pensar que están mal, ¿no? Pero ya están juntos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Vamos a decir a esas personas fuera aquí adúlteros, ¿no? No, vamos a dejarle espacio a la obra de Dios. Ahora, no te voy a decir que eso lo vas a poner a predicar, a administrar, ¿no? Vamos a dejar espacio a que Dios haga haciendo una obra de santificación en la vida, porque la obra de santificación lo que hace es va ordenando la vida de las personas. Eso pasa muchas veces. Viene gente, efectivamente se convierte, esto, lo otro, pero le tiene rabia a su padre. Y el perdón es un proceso, ¿no? O si no tiene deudas y no las puede pagar, pero ya entiende que tiene que empezar a ordenarse, el Espíritu le va hablando, ¿no? Y comienza poco a poco. O esa situación que les he dicho del matrimonio igual, y comienza a preocuparse por arreglar, ¿no? Y comienza a ordenar y comienza cada vez más, y eso es un gozo, una alegría, ¿no? Porque está en un proceso de santificación. Y a veces puede tener un rebalón, sí, pero la tendencia es esa. Quizás esa sea la mejor palabra, ¿no? No estamos hablando de alguien que está viviendo en pecado y no le importa nada y decimos, bueno, está en un proceso de santificación. No, es santificación que estoy en el Señor, puedo tener alguna caída, un momento difícil, pero se nota que hay una tendencia de salida, de subida. Tú lo notas, ¿no? Y lo que ocurre también en nuestras vidas, repito, ¿no? A veces hemos estado así, bajamos, como si los aviones, ¿no? Pero